Mi nombre es María Moreno y esto es De la Mano. De la Mano es un programa didáctico y espiritual en el que de la mano del Espíritu Santo y de esta tu servidora que fungirá como maestra y mentora en estas cápsulas, te iremos llevando al conocimiento más básico de tu Biblia hasta el conocimiento más profundo hasta donde tú quieras llegar. El propósito del programa es cumplir la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó antes de su partida, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo. Es una inquietud que siempre el Señor había puesto en mi corazón de llevar y compartir la palabra. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad en esta plataforma. Agradezco tu presencia en este primer programa. Yo bendigo tu vida y espero que esto te sirva. El conocimiento de la Biblia, más que es algo que nos va llevando a una transformación de vida. Ese es el propósito de la Biblia. La Biblia es un libro que cuando tú lo lees, el maestro, el traductor, el que la inspiró, está aquí. El Espíritu del Señor está plasmado aquí. Entonces, conforme tú vayas conociendo este libro a profundidad, tú vas a ir viendo cambios en tu vida, que vamos a ser transformados en unas nuevas personas. Yo te quiero invitar que en este momento, si tú tienes una Biblia en tu casa, si tú tienes la oportunidad y puedes ir por ella, ve, porque es importante que tú vayas siguiendo conmigo lo que yo te voy a ir mostrando en este primer programa. Este primer programa básicamente va a ser mostrarte el conocimiento físico de una Biblia. Si tú no tienes una Biblia física, pues ahora la mayoría tenemos teléfonos inteligentes en las cuales ya cuentan con aplicaciones gratuitas de la Biblia. Entonces ya no tenemos pretexto porque podemos estar cocinando, podemos estar haciendo ejercicio, podemos haciendo nuestras actividades y la Biblia puede estar siendo leída y tú estás escuchando sin tener que parar tus actividades. ¿Ok? Entonces, te repito, el día de hoy básicamente vamos a cómo se conforma una Biblia, ¿sí? Esta es una Biblia Reina Valera, versión 60. Esta Biblia fue traducida por Reina y Valera. Ese es el nombre de las personas que se dieron a la tarea de traducirla. 1960 es el año en que se volvió a revisar esta Biblia. Esta Biblia ya había sido escrita primeramente. En 1960 se revisa. ¿Qué quiere decir que se revisa? Porque hay nuevas versiones. No, la Biblia no cambia. La Biblia es una misma. Y cuando se va a sacar una nueva versión, cada vez que una Biblia se revisa, tiene que irse a los textos originales para no correr el riesgo de que se le pueda quitar o agregar algo a la Biblia. La Biblia está prohibido y no se le puede agregar ni una tilde. La Biblia el Señor la dio perfecta, por eso no se halla error en ella. Y la Biblia fue sellada desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya todo está escrito tal como el Señor lo utilizó. El Señor, para escribir la Biblia, ocupó a unos 40, aproximadamente un poco más de 40 hombres para que escribieran la Biblia. Estos hombres no impregnaron sus ideologías, no impregnaron sus ideas, simplemente fungieron como instrumentos del Señor para poder escribir todos estos libros que están aquí. Estos 66 libros que comprende la Biblia son libros que tuvieron que pasar en diferentes concilios y tuvieron que pasar en diferentes pruebas. La principal prueba
es la autenticidad del escrito, el tiempo del escrito y qué aportaba ese escrito para la vida de las personas. Entonces, fueron varios concilios que se tuvieron que ir haciendo para que la Biblia vaya siendo formada. En este momento yo pienso que hay gente que nos están viendo y siempre sale una pregunta muy frecuente. ¿Por qué una Biblia tiene más libros que otra Biblia? ¿Acaso es de cierta religión una Biblia y de otra religión otra Biblia? No, definitivamente. Hay unas Biblias que se les insertaron alrededor del año 1500, se insertaron unos libros que se llaman libros apócrifos. La palabra apócrifo, su definición es oculto o desconocido. Entonces, cuando algo es oculto o desconocido en algo tan perfecto como es la Biblia, pues su procedencia viene siendo dudosa. No decimos que sean libros que estén hablando o que sean malos. Simple y sencillamente son libros que a lo mejor pudieran fungir como algo histórico y no como lo que ya hablamos antes, lo que es un libro de la Biblia, que es un libro que transforma tu vida, es un libro inspirado por el Señor. Los libros apócrifos no son inspiración del Señor, es gente que plasmó sus ideas, sus vivencias, sus pensamientos. Entonces, si la tienes en tu Biblia o no la tienes, bueno, tú lee los libros, los 66. Yo te recomiendo que leas los 66 libros de la Biblia, que son más que suficientes. Ok, ahora vamos a ver a esta parte, que es la división, la tabla del Antiguo y el Nuevo Testamento. Como ya dijimos antes, el Antiguo Testamento se divide en 39 libros y 27 libros del Nuevo Testamento. De los 39 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros el Antiguo Testamento tiene sus subdivisiones. Entonces el Antiguo Testamento va dividido en 4 grupos. El primer grupo es el de el Pentateuco. El Pentateuco fue escrito por Moisés, inspirado por Dios, como ya dijimos. Y estos primeros 5 libros de la Biblia hablan desde la formación de la tierra, la vida de nuestros patriarcas, hasta la salida de Moisés de Egipto. Este libro es interesantísimo. Hasta el día de hoy, estos 5 libros son los que rigen el pueblo judío, que es lo que ellos le llaman la Torá. El pueblo judío no va con el Nuevo Testamento porque ellos todavía esperan un Mesías, pero se rigen de estos 5 primeros libros. Su religión y su política van basados en estos primeros 5 libros. Después tenemos el grupo de libros históricos. Está Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos este conjunto son historias preciosas del pueblo de Dios. Son historias preciosas donde el pueblo de Dios va siendo guiado a la tierra prometida. Esperemos en el Señor que nos dé la oportunidad de ir escudriñando cada uno de estos libros, y de verdad, la Biblia es un libro apasionante, que no tiene fin, que tan solo en este pedacito pudiéramos llevarnos tiempo indefinido. Es tremenda la información que tú y yo podemos sacar de este tesoro. Continuamos con el tercer grupo, que son los libros poéticos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Hasta aquí son los libros altamente en poesía. Cuando el Señor nos dé la oportunidad, ahí vamos a tener que
que estar hablando de poesía, de rima, de diferentes formas de literatura. Preciosos libros igual. Y el cuarto libro es el libro de los profetas. Aquí tenemos los profetas, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Este libro igual está subdividido en dos partes, profetas mayores y profetas menores. Yo creo que tú ya has escuchado profetas mayores, profetas menores y no sabes de qué es lo que te están hablando. Esta tabla se divide y empieza profetas mayores porque su libro es más extenso que los que van yendo para abajo. Empezamos aquí con Isaías. Como un dato, tiene 66 libros Isaías, que son los mismos libros de la Biblia. Ahí tú puedes hacer una conexión para que se te pueda quedar que la Biblia e Isaías tienen 66 capítulos. Y a lo último del Antiguo Testamento, del lado de los profetas, está Malaquías, con tan solo 4 capítulos, pero igual de poderosos e igual de valor tiene su libro que el de Isaías. Simplemente se acomodaron por el tamaño de sus libros. Entonces aquí termina la tabla del Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Es muy importante saber que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un espacio de 400 años que se le llamó 400 años de silencio. En esos 400 años, el Señor, harto de que el pueblo caía y caía y no quería serle fiel, le era fiel un tiempo y otra vez volvían a la idolatría, el Señor se calla y se aparta de su pueblo y permite que pasen un sinfín de cosas. En esos 400 años, el Señor va poniendo reinos, pero que cada vez iban empeorando esos reinos. Entonces iban empeorando, la situación era más difícil hasta que el pueblo pide misericordia al Señor y ruega y clama por un Salvador. Allá es donde el Señor abre otra vez ese espacio y vuelve a hablarle a su pueblo. El Señor llama a Juan el Bautista para pronunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza el Nuevo Testamento, como dijimos, 27 libros que a su vez también están divididas esta segunda parte de la Biblia. En el primer libro tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estas 4 personas que escribieron los evangelios, Marcos y Lucas no fueron apóstoles de Cristo. Eso es muy importante saber. No fueron apóstoles. Marcos se cree que escribió vivencias de Pedro, y Lucas, que tenía de profesión, Lucas era un doctor, él escribe su evangelio y el libro de los Hechos, que más adelante los vamos a ver, a una persona. Lucas, me imagino que era un fiel seguidor de la palabra de Cristo. Después de los evangelios viene el libro de Hechos. El libro de Hechos, que como les decía, fue escrito igual por el médico Lucas a una persona llamada Teófilo. Me imagino que esta persona quería, me imagino que Lucas quería evangelizar a Teófilo y le escribe todas estas vivencias. Ya después nos encontramos con un grupo de cartas que se le denominan cartas paulinas. Son 13 cartas las que el Señor inspiró al apóstol Pablo para que le dirigiera a las iglesias y a personas que dirigían las iglesias. Son 13 cartas y hay una
pues en controversia, digámoslo así, la carta a los hebreos, que la mayoría de las personas se la adjudican al apóstol Pablo. Nosotros en este día también se la vamos a adjudicar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las características de la carta, el apóstol Pablo tenía ciertas características en sus cartas y la carta de Hebreos a los hebreos cumple con muchas de esas características. Entonces, aceptamos que son 14 epístolas o cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias. Aquí vamos a ver las primeras, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Hasta aquí son las cartas paulinas escritas a iglesias, dirigidas a toda una comunidad cristiana. A partir de Timoteo, Tito y Filemón, ahí son cartas personales de Pablo, valga la redundancia, a estas personas. Después está el libro de Hebreos, como dijimos, que también se la vamos a adjudicar al apóstol Pablo. Le sigue la carta de Santiago. Este Santiago era hermano del Señor Jesucristo. Luego sigue primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y termina con Apocalipsis. Vemos que al profeta Juan, al apóstol Juan, se le dio demasiada revelación. Juan tiene un evangelio, tiene 3 cartas y tiene la revelación del final de los tiempos, que es el Apocalipsis. Él estando encerrado en la isla de Patmos, recibe la revelación del Señor Jesucristo sobre todos los acontecimientos de los tiempos finales. Entonces, mira, el día de hoy esto aparentemente no es mucha información, pero sí lo es, porque es importante que cada uno de los detalles que hemos aquí llevado, es muy importante que tú trates de memorizar, de que esto se te quede, no de memoria, pero que vuelvo a lo mismo, que la próxima semana, que empecemos a tratar el primer libro de la vida, que es Génesis, que va a estar importantísimo. Vamos a empezar a ver desde el nombre, la historia. Yo voy a tratar de que esto sea ameno para ti, que sea comprensible en un lenguaje muy sencillo, porque ahorita en este tiempo en el que estamos viviendo, la gente ha corrido a las tiendas. Es increíble que hay tiendas donde ya no hay Biblias en este momento. La gente ha querido buscar al Señor como su salvación. Está poniendo su esperanza en el Señor porque está viendo que todo lo que aquí está escrito simplemente se está cumpliendo y ya estamos en los tiempos finales. Entonces mucha gente, lo primero que te dice cuando tú llegas a Cristo, cuando tú quieres conocer al Señor o cuando quieres saber algo de la Biblia, vienes y lo lees y dices, no entendí nada. Este es uno más de los propósitos de la mano, que la próxima vez tú, si eres nuevo en la palabra, o a lo mejor no eres tan nuevo, porque yo ya tenía un tiempo en la palabra, cuando empecé a comprender la división de los libros, de cómo estaban divididos, quién los escribió, en qué año los escribió, todo eso te va dando, te va ampliando tu conocimiento y te va metiendo para que tú tengas esa necesidad de querer agarrar una Biblia. Que tu Biblia deje de ser un adorno más en tu casa. La Biblia es un libro que es de uso rudo, que es de uso de 24 horas la Biblia. Yo te invito a que
tú en este tiempo, de aquí a la próxima semana que volvamos a tener otra cápsula, tú puedas repetir este mensaje, agarres un lápiz, hagas una ficha bibliográfica de la división de los libros, de quiénes son los autores de esos libros. Involúcrate, tómate este tiempo para ti, date esta oportunidad. Yo te doy gracias porque este día tú me sintonizaste. Yo le doy gracias al Espíritu Santo porque es Él quien habló esta noche a través de mí. Y quisiera que me permitan ligeramente darle un homenaje a mis padres. Gracias a mis padres porque fueron ellos quienes me presentaron este plan de vida. Y gracias a todos mis pastores, a mis maestros del Instituto Bíblico, quienes siempre con amor y compasión nos impregnaron el amor a este libro. Yo bendigo tu vida y pido que la Shekinah de Dios esté siempre, siempre sobre tu vida. Soy María Moreno y esto es De la Mano. Si esta cápsula te gustó, compártela y tú también serás parte de esa gran comisión.